Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que puede arremedar a otra? Y hay personas que tienen esa capacidad de poder imitar las mismas modalidades de otra persona. Voz, gestos, forma de caminar, muecas, como se dice aquí en México. Cantar igual, ¿verdad? Hablar de la misma manera. Simplemente hay muchos artistas aquí, ¿verdad? Que en lo que es México, y no sé, a lo mejor en otros países también. Pero tú dices, y te maravillas, ¿qué capacidad tiene ese hombre o esa persona para poder imitar a la otra, verdad? Yo no lo podría hacer, o algunos pueden decir, yo sí, puedo imitar la voz de esa persona, ¿verdad? Hermanos, en el capítulo 11, versículo 1, hay una declaración del apóstol Pablo que la semana pasada nada más dije algo poquito, breve. Pero es una declaración, hermanos, que hoy en día hay un cuestionamiento de si es una realidad o no una realidad dentro del cristianismo. ¿Sí? Yo le he puesto como título, ¿eres un imitador? No, pues es que yo no puedo arremedar a la gente. Podrá decir uno, yo no tengo esa capacidad de esto. Capítulo 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese simple versículo, hermanos, tiene un peso tan grande que si nos cuestionamos hoy en día en el cristianismo, ¿quién se atrevería a decir lo mismo que el apóstol Pablo? ¿Quién se atrevería a decir lo mismo que el apóstol Pablo? Esa palabra ser imitadores, hermanos, es lo mismo. Copiar, hacer igual, actuar de la misma manera. Y el apóstol Pablo, hermanos, tiene el atrevimiento, fíjense bien, tiene el atrevimiento de decir estas palabras: sed imitadores de mí. Y se atreve a decir, como yo de Cristo. Les hago una pregunta. ¿Usted puede decir lo mismo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está invitando a los corintios, los está invitando a que imiten el ejemplo del apóstol Pablo. Muchos cuestionaron el apostolado del apóstol Pablo en Corintios, ¿sí o no? Muchos cuestionaron su ministerio. Y Pablo sabía lo que muchos sabían de él y hablaban de él. Pero él dice, y puntualmente les dice en estos puntos, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos, una pregunta. ¿Qué es lo que llevó al apóstol Pablo a declarar estas palabras? Otra pregunta, hermanos. ¿En verdad él era una imitación de nuestro Señor Jesucristo? Y si es así, ¿cómo imitaba a nuestro Señor Jesucristo? Y la última pregunta,
que debes de pensar tú. ¿Tú eres un imitador de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, esas palabras tienen mucho peso. En el cristianismo de hoy, en el cristianismo moderno, estamos muy lejos de poder decir: soy un imitador de Cristo. ¿Sí sabe por qué? ¿Sabe por qué estamos muy lejos de decir soy un imitador de Cristo? Solamente necesitamos ver en nuestra vida diaria ¿qué tanto me parezco a Cristo? ¿O qué tanto se parece usted a Cristo? Hermanos, el decir yo soy un imitador de Cristo no es una forma filosófica. No es una forma filosófica que la puedes decir, sí, soy un imitador de Cristo porque voy todos los domingos al servicio. Sí, soy un imitador de Cristo porque voy a los estudios. Eso es fácil, ¿verdad? Pero hermanos, no nada más es eso. El ser un imitador de Cristo lleva a una acción. Y las palabras que el apóstol Pablo nos dice nos deben de llamar la atención a nosotros y de ponernos a pensar, ¿de verdadmente yo estoy siguiendo o imitando a Cristo? ¿Cómo el apóstol Pablo era un imitador de Cristo, hermanos? El apóstol Pablo, hermanos, él sabía quién era su mejor ejemplo a seguir. No fue Pedro, no fue Santiago, no fue Juan, no fue Bernabé, no fue Silas, sino que él de verdadmente entendió que debía de imitar a su Salvador. Hermanos, ¿cómo Pablo iba a imitar a Cristo si él no lo conoció en su ministerio terrenal? ¿Cómo? Puede uno cuestionar, ¿cómo? Si él no conoció cómo se condujo. Pedro, Juan, los demás apóstoles sí. Supieron qué hacía, cómo actuaba y de qué manera. Pero el apóstol Pablo no. Y aún le dice a los corintios, ser un imitador de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, estas preguntas que estamos ya hablando, hermanos, vamos a tratar de irlas respondiendo, hermanos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 11, versículo 29, vamos a ver qué dice Mateo 11, versículo 10, Mateo 11, 29. Dice Cristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, en este versículo nuestro Señor Jesucristo estaba invitando a sus discípulos ¿a qué? A aprender de Él, hermanos. A aprender. Y luego dice dos palabras, las vamos a ver más adelante. Pero hermanos, Cristo estaba invitando a esos discípulos que tenía a un lado a aprender nada más, o a aprender para actuar. Hermanos, la manera en como el apóstol Pablo aprendió a imitar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue a través de esa grande comunión, hermanos, que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y del ejemplo
¿sí? Y dé el ejemplo de los demás apóstoles, hermanos. Hoy nosotros tenemos la vida completamente de nuestro Señor Jesucristo aquí plasmada. Su voluntad escrita, sus actos, sus milagros, sus pensamientos. Dios se reveló al hombre a través de Jesucristo, tal y como Él quería revelarse al hombre. ¿Con qué propósito? ¿Para apantallar al hombre nada más? ¿Cuál era el propósito de que Dios se quería revelar a las personas? Salvarlos, ese era el plan de Jesucristo, de Dios. Pero también ser un ejemplo de vida propia, hermanos. Ser un ejemplo completamente de vida propia, hermanos. Cristo no nos invitó a imitar sus milagros. ¿O ven un pasaje que diga, imiten mis milagros? Bueno, algunos agarran el pasaje de Juan, ¿verdad? Mayores cosas haréis, porque yo voy al Padre, ¿verdad? Pero ya hemos estudiado ese pasaje en la célula. ¿A qué se refiere, hermanos? A predicar el Evangelio, hermanos. A la predicación de la palabra. Entonces eso no nos invitó Cristo a imitar. Cristo nos invitó a imitar su propia vida, hermanos. Y el apóstol Pablo lo sabía. Muchos argumentan que el apóstol Pablo no estaba hablando de la vida terrenal de Cristo, de imitar la vida terrenal de Cristo, sino que él estaba hablando de imitar las manifestaciones de redención. Pero para mí eso se me hace muy jactancioso. ¿Sí? ¿O cómo ves, Humberto, tú ese punto? Y yo no creo que haya venido a eso, haya dicho esas palabras por eso. Las palabras es, en verdadmente, para imitar, hermanos, la vida moral, los pensamientos espirituales y el comportamiento, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una pregunta. ¿Será muy difícil imitar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Entonces usted no puede decir lo que el apóstol Pablo dijo. Usted puede decir, sean un imitador de mí como yo de Cristo. Hermanos, es importante ver el ejemplo de Jesucristo, que el mismo ejemplo se ve en el apóstol Pablo. Hermano, uno de los ejemplos que el apóstol Pablo refleja es completamente la obediencia a Dios. Es la obediencia a Dios. Una de las cosas que Jesucristo hizo es ser obediente, hermanos. Ser obediente a su Padre. Y la obediencia, hermanos, es algo que hoy en día en el cristianismo es fallible o se está fallando. Dice Hebreos 5:8. ¿Quién se lo sabe de memoria? Hebreos 5:8. Bueno, y si no se lo saben, vamos a ese pasaje. Hebreos 5:8. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿a qué? La obediencia, hermanos. Filipenses 2:8, rápidamente. Filipenses 2:8. Dice, y estando en la... ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos,
donde el apóstol Pablo refleja su obediencia a Dios. Cuando le escribe su carta a Timoteo, en la segunda carta, en el último pasaje, en el capítulo 6, él empieza a decir estas palabras: he peleado la batalla, he corrido la carrera, ¿verdad? Dice así. Dice, por lo demás, me queda la corona de justicia, la cual el Señor Dios me dará. El apóstol Pablo en esos versículos le está diciendo a Timoteo: he terminado la obra, lo que Cristo me mandó a hacer. He sido obediente en lo que Dios me mandó a hacer. Ahora solo espero que Cristo venga a llevarme. No lo dice así, estoy parafraseando, pero no dice, no se está despidiendo de Timoteo. Y al terminar su carrera, y al terminar esa carrera, hermanos, entendemos que él fue obediente, hermanos. La obediencia, hermanos, hoy en día es muy cuestionada en el cristianismo. Solamente hay que ver qué dicen de otras iglesias, hermanos. Solamente hay que ver qué dicen de otros cristianos. Pues sí, dice que es cristiano, pero fíjate, no es obediente. ¿Cómo podemos definir la obediencia? Hermanos, ¿cómo podemos definir la obediencia? En un ejército, por ejemplo, Gerardo decía el viernes, ¿verdad?, que él fue cadete, ¿verdad? ¿Cómo es la obediencia en el ejército, Gerardo? De hacer. Hermanos, ¿cuántos mandatos están en la Biblia? Que si nos ponemos a escudriñarlos ahorita, acabaríamos en la noche. Pero, ¿cuántos mandatos, cuántos imperativos hay en la Escritura que usted ha leído, que usted ha estudiado, que los ha escuchado en una predicación y que los ha entendido, ha puesto en práctica? ¿Cuántos ha puesto en práctica? ¿Cuánto ha sido obediente al mandato de Dios? Unos muy sencillitos. No dejéis de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es un mandato muy sencillito. ¿O no, Josué? Es un mandato sencillísimo. Más que decir, aquel que voltea a ver una mujer para codiciarla o una persona, ya adulteró en su corazón. Es más fácil congregarse que el otro pecado, que la otra orden, hermanos. Tan fácil. Y si no cumplimos uno que es tan sencillo de hacer, ¿qué me puedo esperar? ¿O qué se puede esperar Dios más bien, hermanos, de hacer lo otro? ¿Sí o no? El apóstol Pablo sabía que la obediencia es tan importante para Cristo, para Dios, porque así lo manifestó Cristo. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo dijo: el Padre que me envió me lo ha mandado a hacer. ¿Verdad que sí? Y nosotros un mandamiento tan sencillo no lo podemos hacer. Hermanos,
Esa es la obediencia. Es un ejemplo. Es algo que debemos de imitar de nuestro Señor Jesucristo. Pero la obediencia no es una imposición. La obediencia no es algo que yo tengo que decir, tienes que hacerlo. A lo mejor lo voy a hacer. Pero la obediencia viene de tu corazón, de lo que tú quieres y de lo que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Y si tú no obedeces a la voz del Espíritu Santo, yo, pobre mortal, inútil, ¿qué me voy a esperar? En decirte, debes de obedecer esto. Debes de ser obediente. Hermanos, no nada más es la obediencia. Otro de los ejemplos del apóstol de Cristo y del apóstol Pablo es hacer la obra de Dios. En Juan 17:4, hermanos. En Juan 17:4. Vamos a Juan 17:4. Evangelio de Juan, capítulo 17. También lo vimos en el estudio de las células. Dice Cristo al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El apóstol Pablo cité a 2 de Timoteo 6, hermanos, y dice lo mismo: he acabado la carrera. He terminado esa carrera. Y esa carrera, hermanos, no es nada más el decir que yo soy cristiano. Esa carrera, hermanos, esa obra que Cristo hizo, es todo su ministerio terrenal. Dios, a usted y a mí, nos dio una obra que hacer. A usted y a mí, Dios nos dio una obra que hacer. A usted y a mí, nos dio una obra que hacer. ¿Cuál es esa obra, hermanos? ¿Cuál es esa obra? Hacer discípulos, hermanos. Eso es lo primero que nos mandó a hacer. Y de hacer discípulos, enseñándoles. David decía ese pasaje de: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa obra que Dios le mandó a hacer a usted y a mí, de hacer discípulos, de predicar el Evangelio, sí, son las cosas más esenciales. Sin el Evangelio no hay discípulos, hermanos, ¿sí? Sin predicación del Evangelio no hay discípulos. De una vez se los digo, no hay atajos para las cosas. Sin el Evangelio no hay discípulos. Esa obra que Dios le mandó a hacer a usted y a mí, no la mandó a hacer en mi carne. Bien dijo: recibiréis poder, recibiréis la capacidad, la capacitación de poder hacer la obra. Cristo lo hizo. El apóstol Pablo lo hizo. Pedro lo hizo. Y todos los apóstoles que murieron como mártires hicieron la obra de Dios. Le pregunto a usted: ¿usted está haciendo la obra de Dios? ¿Sí, hermanos? ¿Usted está, y su vida está pensando en hacer la obra de Dios?
en predicar ese evangelio y de comprometerse a ser discípulos? ¿Cómo ve usted? Hermanos, el ejemplo de hacer la obra de Dios. Hermanos, otro ejemplo que vimos en Jesús, ¿cuál es? La santidad, hermanos. El apóstol Pablo es uno que habla mucho de la santidad. ¿Sí o no? ¿Por qué él habla de la santidad? Si él no conoció a Jesús y Jesucristo les habló de esto también. Hermanos, el ejemplo de una vida íntegra. ¿Sí? Y no voy a meterme en más cosas, voy a meter otras cosas más, porque hay muchísimo en esto. Hermanos, en esa integridad, el pasaje de vamos a Efesios 4. Efesios 4. El apóstol Pablo le habla a los efesios. Vamos. 4:23. Voy a leer rápido. ¿Ya estamos ahí? Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo también entendió de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, y renovaos en el espíritu vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos. Hermanos, ¿qué habló nuestro Señor Jesucristo acerca de la ira? ¿Qué habló Jesucristo acerca de la ira? Lo estudiamos en el Sermón del Monte, hermanos. Es un pecado. Jesucristo se airó, hermanos. No, Él se enojó, pero no se puso el sol sobre vuestro enojo de Él. ¿Cuántos de ustedes se enojan y duran semanas, días? ¿Usted cree que el apóstol Pablo, si vemos toda su vida, no era una persona que debería de haber estado enojada? ¿No? Sí. ¿Qué dice? Azotado, 50 azotes menos uno, en naufragio, en desesperanza, en hambres, en desnudez. No. ¿No son situaciones para estar enojado? ¿Apedreado, hermanos? ¿No? ¿No son cosas que hacen enojar? ¿O se enoja, o usted estaría contento de que lo apedrearan? No, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, ellos, Cristo y el apóstol Pablo, hablan estos temas con autoridad, hermanos. Sí. El del robar, pues habló también del robar. Versículo 29 de Efesios, donde estamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, Cristo, ¿cómo se comportó con su boca, hermanos?
de una manera íntegra. ¿Usted cree que el apóstol Pablo también se desenvolvió con los demás con su boca de una manera íntegra? ¿O dijo mentiras? ¿O insultó? Sigo leyendo. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencias y toda malicia. Hermanos, todas estas cosas ¿se vieron en Cristo? ¿El apóstol Pablo lo reflejó en su vida? No, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay muchos cristianos amargados. Sí, de verdad, hay muchos cristianos amargados. La verdad. Y nada más te puedes dar cuenta cuando están criticando a otros. Con eso te puedes dar cuenta de una persona que está amargada, que es gritón. Nosotros también estudiamos este pasaje, que habla pestes también, hermanos, y que su corazón es malicioso. Podemos ver gente en las iglesias así, pero ¿lo podemos ver en Cristo? ¿Podemos encontrar algo que hay en Cristo de esto? Ahora, en el apóstol Pablo también el apóstol Pablo en su vida podría ser el hombre más amargado y maldiciente. Pero tampoco lo vemos, hermanos. Capítulo 5, versículo 1. Y el apóstol Pablo invita a los efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo mismo que él se atrevió a decir en Corintios, le dijo a los efesios, pero de otra manera. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Usted es hijo de Dios? Empiece a imitar a su Dios, hermano. Claro que usted no va a ser omnisciente, no va a ser omnipotente, no va a ser omnipresente, pero usted puede amar, usted puede perdonar, usted puede ser humilde. En el pasaje de Mateo 11, 29, él es humilde y dice: aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. Usted puede ser manso y usted puede ser humilde, que son cosas que el apóstol Pablo entendió de la personalidad de Dios, de la personalidad de Cristo. Hermanos, tanto en la comunión con Dios y en el testimonio del Antiguo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo entendió cómo era Jesucristo, hermanos. Con el testimonio del Antiguo Testamento y su comunión con Dios, él entendió completamente la personalidad del Mesías. Dice Juan 1:18 que el Padre vino a dar a conocerse a través de Cristo. Y eso lo entendieron los apóstoles que vieron a Cristo, pero el apóstol Pablo no. Y respondemos esa pregunta: ¿cómo el apóstol Pablo entendió que Cristo, la personalidad de Cristo? Hermanos, nosotros tenemos que empezar a poner ese ejemplo en nosotros, hermanos. ¿Usted es humilde? Decía nuestra hermana, una falsa humildad. Tenemos que entender qué es de verdadmente esa humildad. Hermanos, parece un mensaje trillado lo que estoy hablando. Parece un mensaje trillado, donde hemos predicado de la humildad, hemos predicado de la mansedumbre, hemos predicado de la santidad. Pero le pregunto, ¿qué tanto de eso ha puesto en práctica?
¿Qué tanto se ha considerado inferior al otro? ¿Cuánto ha refrenado de su carácter explosivo? Son ejemplos que Cristo no hizo y que el apóstol Pablo, ¿verdad?, puede decir: yo soy un imitador de Cristo. Hermanos, ¿cuánto de lo que acabo de decir lo hace a usted imitador de Cristo? ¿Es enojón? ¿Enojona? ¿Es chismosa? ¿Está amargado o está amargada? Entonces usted no puede decir lo que el apóstol Pablo dijo: ser imitador de mí como yo de Cristo. ¿Verdad que no? No tendría la autoridad de decir: yo soy un imitador de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad tan grande cuando usted entiende el pecado, hermano. Hay una responsabilidad tan grande cuando usted de verdad entiende qué es el pecado. Hermanos, ¿qué más ejemplo nos dio Cristo? Nos dio mucho ejemplo. Su humildad, su mansedumbre, su perdón, su misericordia, su bondad. ¿Qué de todo eso ha estado poniendo en práctica? Ese es el punto a donde quiero llegar. ¿Qué de todo esto ha puesto en práctica y ha dejado de hacer? Dígame, o piénselo usted en usted. Hermanos, ¿puede de verdadmente decir soy el ejemplo a seguir o no soy el ejemplo a seguir? Hermanos, en Corintios dice el apóstol Pablo: ser imitador de mí. Significa que él tenía la autoridad para poder hablar de esto. Él había esforzadose, él se había esforzado delante de todos a ser un ejemplo, hermanos. Él se había esforzado a ser un ejemplo de imitar a Cristo, hermanos. ¿Usted se ha esforzado para ser un ejemplo? Muchos podrán decir: pero mi mayor ejemplo es Cristo. Ok, ese sí es cierto, ¿verdad? Pero hermanos, también hay gente que se está esforzando por agradar a Cristo en el hoy en día y son un ejemplo para nosotros, ¿o no? Lo acabamos de ver. Y muchos dicen: maldito el hombre que confía en el hombre. No, si no estamos diciendo que confíes en el hombre, sino que imites la fe del otro, que imites. Hermanos, en el camino del Señor, necesitamos que alguien nos ayude, hermanos. Necesitamos que alguien nos ayude, ¿o no? Con el ejemplo. Hay personas que se reflejan a Cristo, hermanos, y a veces somos tan bárbaros que hay personas que se esfuerzan a imitar a Cristo, pero la gente solamente ve los detalles. Y son detalles que no son pecado. No, pues es que Manuel no es seguidor de Cristo porque trae unos tenis blancos. No lo voy a seguir porque trae los tenis blancos.
No es un ejemplo para mí. Hermano, eso es ridículo. Pero podemos ver si está a tiempo, ¿sí? Si comparte su Biblia, si habla del Señor, cómo se administra. Hermanos, todo eso no importa nada más porque trae los tenis blancos, que no habla mal, que no habla groserías, y todo eso no nos importa porque trae los tenis blancos. Vamos a hablar la verdad. ¿Sí o no somos así, hermanos? ¿Sí o no somos así? Hermanos, eso es lo que menos debemos de fijarnos. Siempre los detalles. Es más, y son detalles que ni son pecado, pero en mi pensamiento yo creo que están mal. Pues sí, a lo mejor en tu pensamiento están mal, pero ¿cuál es el pecado? ¿Verdad? ¿O no? Y dejamos de ver un buen ejemplo, hermanos, en otros por detalles. ¿Sí? Filipenses 3:17, hermanos. Filipenses 3:17 dice: hermanos, hablándole a los de Filipos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo era un ejemplo de cómo se conducía. Y a los filipenses le dice lo mismo. Pero fíjense bien que dice: mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis. No porque Manuel tenga los tenis blancos, o porque el otro traiga un pantalón negro. Sí, sino el mero comportamiento y cómo nos desenvolvemos, hermanos. Filipenses 4:9, hermanos, ahí mismo. Vuelve a decir el apóstol Pablo: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced. ¿Qué es lo que vieron hacer al apóstol Pablo? Hermanos, trabajar en la obra, dar su vida, conducirse de una manera íntegra, reflejar a Cristo en su persona. Y él se atreve a decir: síguenme, imítenme, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, y este pasaje que voy a leer a continuación, 1 Timoteo 4:12. Es para usted y para mí, hermano. 1 Timoteo 4:12. Le dice: ¿ya estamos ahí? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes. ¿En qué? En palabra, hermanos, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Hermanos, en otras palabras, es tu comportamiento, tu forma de conducirte, tu forma, cómo vives tu cristianismo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo en estos puntos. Hermanos,
en la conducta. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Como la de Natán, hermanos? Espero que no. Espero que no, sí es cierto. ¿Cómo es tu amor? ¿De verdadmente te buscas el amor el bien del otro en vez de ti? En espíritu, hermanos, en fe y en pureza. ¿Eres un ejemplo en esas partes? Hermanos, voy a terminar, porque es mucho el tema, pero ya hemos visto algunas cosas pequeñas de ser imitadores de Cristo. ¿Por qué hoy en día muchos no podemos decir lo mismo que el apóstol Pablo dijo, y ni tampoco podemos ser un ejemplo a los demás de ser seguidores de Cristo? Hoy en día el cristianismo, mucho del cristianismo va así. En las cuestiones de imitar a Cristo, hermanos. Eso sí, en la alabanza, muchos crecen. Eso sí, en muchas cosas, eso sí, muchos. Pero en ser imitadores de Cristo, el cristianismo va así. ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el problema? Hermanos, el ser imitador de Cristo, en pocas palabras, es cuánto de esos frutos, de los que hay en Efesios, de los que hay en otros pasajes, estás manifestando. ¿Cuántos de esos estás manifestando? ¿Cuántos de esos? ¿Cuántos de esos frutos están saliendo? ¿Cuánto te estás nutriendo y estás manifestando esos frutos? Hermanos, hay una irresponsabilidad hoy en día en el cristiano. Está queriendo vivir su propia vida cristiana y no está queriendo vivir una vida cristiana, hermanos. Con el nombre cristianos, Cristo pequeño. Somos reflejos pequeños de Cristo. Pero reflejamos más al artista favorito, al cantante, a la persona que vive enfrente de mí, al que ve en la televisión. Estamos reflejando a cualquiera menos a Cristo. Y no me voy a meter en contra de eso, ¿verdad? Pero ya empezamos a vestirnos como el artista favorito. Empezamos a peinarnos como el artista de hoy en día. Eso es fácil, hermanos, pero la vida en Cristo, el reflejo de Cristo, ¿lo estás viviendo, hermanos? Hermanos, no estamos dando fruto. No estamos dando fruto. No estamos manifestando la vida de Cristo. No lo estamos haciendo, hermanos. Quiero que me acompañen a Lucas 13, hermanos. Lucas 13. Versículos 6 al 9. Lucas 13, 6 al 9. Y fíjense bien esta parábola, hermanos. ¿Sí? Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?
Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Por qué esta parábola, hermanos? Aquí tenemos una parábola, hermanos, de un ejemplo grande, de una verdad que quiere ilustrar otra verdad espiritual. Y hermanos, ¿cuántos estamos como esta viña? ¿Cuántos de nosotros estamos como esta viña que ya llevamos 1 año, ya llevamos 2 años, ya llevamos 3 años y no damos fruto? Y no damos fruto. Y ahí estamos, Josué, Humberto y un servidor, en el discipulado, cavando alrededor. ¿Para qué? ¿Nomás para verlos, hermanos? ¿No? ¿Nomás para cotorrear un rato ahí? ¿O para qué? ¿Cuál será el propósito del discipulado, hermanos? Hermanos, yo hablé de que quién quería le interesaba el discipulado. Hermano, nada más un hermano vino a mí. ¿Qué pasó con los demás? ¿No les interesa? Y seguimos como la higuera, sin fruto. Sin fruto. Sin fruto. Y ese sin fruto es no estamos imitando a Cristo, hermanos. No estamos imitando a Cristo. Ese es el discipulado, hermanos. Ese es el discipulado. Y practicamos entre nosotros: oye, ¿viste con un hermano? No, no me ha contactado. Porque no les interesa. Hermanos, no les interesa. Y al momento de reflejar a Cristo, fallamos. No aprendemos a imitar a Cristo. Nosotros seguimos alimentándonos, hermanos. Ya lo he dicho en otras predicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos todavía que ir adelante, hermanos. Ir madurando. Porque necesitamos, hermanos, ese discipulado, hermanos. Vamos a Efesios 4, hermano. Vamos a Efesios 4. Versículo 11 al 14. Dice en el 11, 4:11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Qué más? Pastores y maestros. Versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios mandó estos ministerios para la edificación, para crecer a la altura del varón perfecto. Hermanos, si lo juntamos a lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo dice: yo ya he crecido más que muchos. Y aún en Filipenses dice, bueno, no voy a meterlo de Filipenses, he crecido 1 milímetro más a la estatura del varón perfecto. ¿Puedes decir tú lo mismo?
¿Puedes hablar lo mismo? Es a través de la comunión con Dios, del congregarnos y de la comunión diaria con el Señor, como nos vamos a alimentar, cómo vamos a aprender a imitar a Cristo. Sin estas cosas, hermanos, usted solamente está revoloteándose en sus propios pensamientos, en que yo creo que es así, yo me imagino que es de esta forma. No, pero ¿cuál es lo bíblico? ¿Hemos crecido a la estatura del varón perfecto? ¿Por qué seguimos? Error tras error, problema tras problema, pecado tras pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque no nos hemos sometido a la voluntad de Dios, hermanos. No estamos alimentándonos de Dios. No estamos aprendiendo de Cristo, hermanos. ¿Sí? Y vuelvo al versículo de 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Puedes decir esas palabras? Si no las puedes decir ahora, esfuérzate, anímate, para que en 3 semanas tú puedas decir: soy un imitador de Cristo. Vamos a orar.